En un mundo en el que todo está cambiando, en el que la violencia está predominando a nivel mundial, en el que las guerras y los conflictos se están intensificando, pues ha comenzado este nuevo conflicto en Israel-Palestina, exactamente en Gaza más que nada, por las acciones del Hamas llevadas el 7 de este mismo mes, en el cual pues llevaron acciones terroristas y acciones insurgentes al otro lado de la línea que controlaba Israel en su proclamada prisión. Algunos lo proclaman prisión, otro campo de concentración. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero a través de estos días, como saben, ha habido bastantes retaliaciones por parte del ejército, más que nada, de Israel, las fuerzas de defensa de Israel. Y pues hay una especie de preparaciones, hay una especie, bueno, no hay una especie, se está llevando a cabo un asedio contra Gaza y pues la pregunta recae en qué pasa, por qué Israel pues no ha comenzado su ofensiva proclamada terrestre, ¿no? Contra la ciudad de Gaza, que pues tienen supuestamente pensado tomar la parte norte y limpiar la parte norte de Gaza. Y pues todos estos acontecimientos han generado bastantes dudas sobre la capacidad del ejército de Israel, de por qué se comporta como se comporta, ¿vale? Creo que eso también es bastante importante de recalcar, que pues algunos pensarán que este escenario es algo único, ¿no? Que Israel pues se está comportando de esta manera recientemente, ¿no? Que es un escenario en el cual pues ha forzado que Israel se comporte de esta manera excepcional, que nunca se ha comportado así, lo cual es completamente falso. Cualquiera que haya estudiado las guerras en las que se ha visto involucrado Israel, pues sabrá que este no es un comportamiento para nada raro por parte de Israel. Y pues hay que analizar incluso de por qué todas estas cosas pasan, ¿no? Hay que saber que ya saben que pues, condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, sean de Israel, sean de Palestina, sean cualquier persona, no se deberían cometer los actos, los crímenes de guerra que se están cometiendo por las dos partes, ¿no? Ni los genocidios por las dos partes. Um, y pues veremos a qué lleva esta situación, pero hay que comentar muchos acontecimientos, hay que comentar por qué Israel se comporta de esa manera, ¿no? Que pues, repito, para algunos es bastante desconcertante, ¿no? Es como ver algo excepcional, ¿no? Porque incluso desde el factor propagandístico, Israel pues se comportaría supuestamente incluso peor, comillas, de lo que se ha comportado Rusia o Ucrania en el conflicto que se lleva a cabo en las tierras de Ucrania, ¿no? O en las tierras de Rusia, según como lo quieran ver cada persona. Eso ya es un argumento completamente aparte, que pues eso ya podemos verlo en otro programa. Pero, ¿por qué se tiene más en cuenta lo que pasa en Israel? ¿Por qué a Israel se le permite más carta blanca? ¿O por qué Israel se comporta de esta manera, no? Primero que nada, hay que decir bienvenidos a todos a The Front, bienvenidos a todos a este especial de Livestream donde hablamos las noticias en vivo y en directo. El día de hoy vamos a hablar de por qué Israel pues no ha comenzado su operación terrestre sobre Gaza, ¿vale? De por qué el ejército... Primero, antes de llegar a la respuesta de esa pregunta, creo que vale la pena pues, analizar por qué el ejército de Israel se ha comportado de esta manera a través de los años, ¿no? Pues aparentaría que no ha cambiado mucho. Sí que han habido cambios, obviamente, incluso hay una nueva doctrina contra la guerra del terror que fue sacada por Israel hace unos años, hace pocos años, pero aparentaría que el ejército como tal pues no ha cambiado mucho y sus doctrinas tampoco, ¿no? Y incluso su factor político, porque hay que mencionar que el factor político de Israel pues tiene un peso bastante fuerte en su ejército. No es como otros ejércitos en el mundo. Israel pues se basa mucho en la capacidad militar y en su prestigio militar que presenta alrededor del mundo, ¿no? Que pues, como digo, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con el ejército de Israel? A ver, el ejército de Israel desde sus principios, por así decirlo, desde sus principales cometidas militares, desde el 48, 47, en verdad se ha categorizado por ser bastante brutal en sus tácticas y por no respetar incluso acuerdos generales, acuerdos de derechos, acuerdos incluso, como saben, leyes de guerra y todo eso, ¿no? Entonces, esta cosa de que Israel pues no respete y pues cometa crímenes de guerra, en verdad no es nada extraño. Hay que comentar que también jamás, obviamente, comete crímenes de guerra. El Hezbollah, todos los países de alrededor creo que cometen crímenes de guerra, ¿no? Eso queda más que claro, hay que mencionarlo porque es un hecho, ¿vale? Está registrado. Ah, más de sobra, pero hay que comentar de por qué Israel, pues a través del tiempo se ha comenzado
a proyectar de esta manera, ¿no? A proyectar de la manera en la que pues se ve como un estado con un ejército ultrapoderoso que nadie lo puede derrotar, que siempre está a la vanguardia supuestamente de la tecnología, de que su población está lista para cualquier conflicto y, sin embargo, las acciones militares de Israel pues representarían un poco lo contrario, ¿no? Las operaciones militares llevadas por Israel por lo general son de bajo perfil, y digo bajo perfil con la cantidad de tropas y equipamiento que tienen, muy bajo perfil. Um, Operaciones que incluso han intentado adoptar doctrinas aéreas, como por ejemplo la de Estados Unidos, esta doctrina que me parece completamente ilógica, de tomar territorio con la fuerza aérea, lo cual háganse una idea de qué tan mal es esa doctrina, que por ejemplo eso lo intentaron en 2006 en la guerra con el Hezbollah, que pues a través del tiempo el ejército de Israel pues ha intentado generar este factor un poco propagandístico de cómo el ejército de Israel funciona en la región, ¿no? Intenta siempre proyectar un estado en el cual siempre está equipado y siempre está listo para enfrentar cualquier amenaza, en teoría, que se le presente tanto internamente como externamente de sus fronteras, ¿no? Entonces, o de lo que ellos consideran sus fronteras, ¿vale? También, como digo, es otro argumento. Por lo cual, hemos visto a través del tiempo que Israel pues, ha comenzado a catapultar esta percepción de siempre estar adecuado para el combate e incluso crear como que unos pilares santos del ejército de Israel. ¿Y por qué digo pilares santos? Por ejemplo, por recordarles, ¿no? El tanque Merkava, ¿no? Que se lo presentaba como el mejor tanque, uno de los mejores tanques del mundo, que representaba el poder militar de Israel, la fuerza de fuego, ¿saben? Representaba pues que Israel, incluso tecnológicamente en su tiempo, ¿no? Bueno, en este tiempo ya cualquier tanque, bueno, casi cualquier, un ATGM se lo puede cargar, ¿no? Pero en ese tiempo pues se lo presentaba como un pilar de sus fuerzas armadas. El entrenamiento de sus soldados pues siempre se mencionaba que era el mejor del mundo de sus reservistas, ¿no? Estos 3 años de entrenamiento, algunos llevaban especialidades. La Fuerza Aérea de Israel, pues igual se lo presentaba como un pilar fundamental, una Fuerza Aérea, pues en teoría bastante moderna, equipada más que nada con aviones de parte de Estados Unidos, ¿vale? Y armamento que incluso pues fue entregado, la tecnología y pues la asesoría para crear armamento para este tipo de vehículos, ¿no? Por lo cual, a través de este tiempo, a través de las décadas, Israel fue creciendo como un poder militar fundamental en la región, los cuales, pues, incluso amenazaban algunos otros estados como Egipto, Jordania, Siria, el Líbano mismo, incluso Irak, lo veía como una amenaza, que ya saben lo que pasó con Saddam Hussein, incluso Israel comenzó a ver a Saddam Hussein, perdón, como una amenaza, luego Irán se metió a la zona y pues, vamos. El problema fue que a través del tiempo Israel comenzó a intimidar más y más a algunos países por esta presencia propagandística de cómo su ejército podía librar múltiples frentes, según lo que ellos dicen, podían librar múltiples frentes, podían llevar operaciones de combate muy específicas, en plan de apoyo aéreo muy cercano, que podían bombardear, vamos, casi cualquier parte de sus alrededores, en impunidad casi, ¿no? Y pues incluso se jactaban de sus sistemas de inteligencia, que pues incluso como saben hay películas, ¿no? La típica película yo qué sé, del, del Mossad, ¿no? El Mossad, vamos, todo el mundo conoce el nombre del Mossad, que es como una identidad ultra secreta, ultra profesional en recolección de información, todo eso, ¿no? De espionaje de Israel, que opera, vamos, que ha operado incluso en Irán, matando generales, matando empresarios, matando científicos nucleares, vamos, o sea, el Mossad lo es todo, ¿no? Ahora, con toda esta recopilación, háganse una idea de que a través del tiempo hemos oído que Israel es este super ejército, ¿vale? Israel es este super ejército regional de su región del mundo, este super ejército que siempre está equipado para la guerra, que siempre puede llevar la guerra de forma avanzada y tecnológica, y que sus guerras por lo general van a ser muy violentas y con muchas represalias, ¿vale? Por lo cual, creo que ha quedado más que claro que a través del tiempo, ¿vale? Israel ha creado este pedestal de ser, creo que es el quinto ejército, el quinto mejor ejército del mundo en teoría, el cual pues siempre ha estado dispuesto para combatir en el interés de Israel, ¿vale? Ahora,
Déjenme ver los apuntes. Porque pasé investigando días esto. Ah, ahora hablemos un poco de por qué Israel se comporta de esta manera, ¿no? Israel se comporta de esta manera por 3 factores. O sea, lleva la guerra de 3 maneras, ¿vale? ¿Por qué Israel se comporta de esta manera, tanto en guerras ofensivas, defensivas? ¿Por qué se comporta de esta manera? Son 3 factores principales, de los cuales dentro de esos 3 factores pues podemos ver unas subdivisiones de esos factores, ¿no? Primero que nada es el pueblo de Israel como tal, pero que vive, o sea, en Israel, ¿no? O sea, el pueblo que sirve dentro de Israel. En verdad, el pueblo de Israel, la población de Israel, es menor incluso que la población de Palestina. En verdad, Israel siempre se ha visto amenazado por ser sobrepasado, ¿vale? En cantidad numérica, en cantidad de mano de obra, incluso en producción, ¿vale? Eso hay que mencionarlo. El factor de que no tengan la suficiente mano de obra, eso significa de que la producción y que la mano de obra disponible para las fuerzas de combate sea más reducida que los países de alrededor. Por eso vemos acciones de parte de Israel de pues tener este servicio militar de pues, casi medio mundo está en la reserva, ¿no? Que pues hombres, mujeres tienen que hacer este servicio militar, ¿no? Obligatorio, el cual pues a través del tiempo en teoría se ha ido puliendo, se ha ido mejorando para tener una gran cantidad de reservistas, ¿no? En el cual, pues, como saben, se habla de que Israel, en teoría, tiene como 1 millón de reservistas, ¿no? En teoría, ¿vale? Lo cual, pues, podemos ver que Israel, como tal, siempre ha tomado en cuenta el factor población. Al verse amenazado por grandes cantidades, tanto de producción como, ¿vale? Como de mano de obra alrededor, pues Israel ha adoptado unas nuevas posturas. Israel ha adoptado la postura de ser lo más eficiente posible tecnológicamente avanzado. Eso quiere decir, dado que no pueden producir en masa, dígase, por ejemplo, China, Rusia o Estados Unidos, capacidad militar o incluso mano de obra para el combate, pues Israel ha adoptado la doctrina de calidad en vez de cantidad, porque no es que no quieran, sino es que no pueden, porque su mano de obra no es la suficiente como para aguantar una movilización tan grande como la que necesitarían si en el supuesto de que esto pase, ¿no? También hay que mencionar que Israel a través del tiempo, por este mismo factor, siempre ha producido su munición y siempre ha producido sus propios tanques y nunca ha parado de producir por el hecho de que saben que la zona como tal es bastante peligrosa para ellos y que tienen que tener reservas constantemente de este equipamiento, piezas de repuesto y todas estas cosas de carácter de suministros, ¿no? Por lo cual, pues, podemos ver ahí otro factor, ¿no? Israel se basa en calidad. Y lo que digo, cuando hablamos de calidad, pues también se ha presentado mucho de la educación que reciben en Israel, ¿no? Israel también, al ver que su población pues es muy reducida, se ha también enfocado en que su población, primero que nada, esté muy bien entrenada para conflictos, tanto hombres, mujeres y pues todo, ¿vale? El complejo industrial de Israel, pues igual que se vea preparado para resistir múltiples ataques y de diferentes maneras, y también pues el factor propagandístico de lo mismo, ¿no? Mantener a la población siempre preparada ante situaciones de guerra, ¿vale? Pero ya vamos a hablar también de eso, de qué guerras son las que lleva Israel, ¿no? Ahora, ¿cuál es eso en cuanto a la población, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta cuáles son los tipos de guerra que pues lleva Israel por el tipo de población. Israel por el tipo de población que lleva, ¿vale? O sea, por la falta de población, por la falta de producción masiva, siempre ha llevado guerras de forma limitada, ¿vale? Por guerras de forma limitada me hago referencia a que Israel nunca busca llevar operaciones de combate terrestre de forma prolongada, en plan años, ¿vale? ¿Años de combate? No. Israel lo que busca es resolver conflictos de forma rápida, de forma precisa y de forma en la que tengan que llevar el conflicto al enemigo, o sea, salir de sus fronteras o salir de sus posiciones, ¿vale? Y no traer el conflicto dentro de lo que ellos consideran su territorio, ¿vale? Lo cual se basa más que nada en que Israel
tiene que llevar el conflicto al enemigo y que el enemigo no traiga el conflicto a Israel. ¿Vale? Ahora, en guerras limitadas me hago referencia a que, como digo, no llevan operaciones terrestres a gran escala y vean la historia de los conflictos que ha llevado Israel. Por lo general, los conflictos que ha llevado Israel son conflictos de días, meses máximo de duración, y eso ya porque se ha prolongado máximo una campaña aérea, ni siquiera una campaña terrestre, ¿vale? Estamos hablando de una campaña aérea o una campaña pues a larga distancia, nunca enganchados en líneas de contacto como por ejemplo lo podemos ver en Ucrania y Rusia, ¿no? Enganchados constantemente en líneas de contacto en las cuales se desgastan brutalmente por cientos cada día los dos bandos. No, esa clase de cosas no vamos a ver en Israel. Porque, repito, Israel es consciente de su falta de mano de obra, ¿vale? Israel es consciente de que perder soldados de esa forma no es llevar una guerra de desgaste en teoría, o una guerra sostenible, de un frente sostenible, no es rentable ni para la industria militar ni para la mano de obra, ¿vale? Hay que hacer bastante énfasis en eso, porque solo con eso entendemos de por qué Israel se comporta de la manera en la que se comporta, ¿vale? Y lo de llevar el conflicto al enemigo se basa en que los territorios que ellos consideran suyos, pues la población civil y la industria dentro de la misma no sea atacada, porque la industria y la población civil son factores muy esenciales para Israel, ya que carece a gran escala, ¿vale? A gran escala carece de estos factores, por lo cual siempre intenta sacar la guerra fuera de sus fronteras, más no dentro de ellas, ¿vale? Sí que es verdad que podemos hablar que con su lucha contra grupos paramilitares, con grupos terroristas, pues la guerra ha acarreado más dentro de ellos, pero no al factor que uno esperaría, ¿no? Por eso también lo de Hamas ha causado bastante revuelo, que ya vamos a hablar de ello, ¿no? Ya vamos a hablar de ello. Eso también es otro tema aparte, ¿no? A ver, ahora. Eso en cuanto a la limitación de población, ¿no? Ahora, en cuanto a guerras defensivas, ¿cómo? Un segundo. Vale. En cuanto a guerras defensivas o factores defensivos, en plan, cómo el ejército de Israel se comporta ante amenazas, ¿no? Cómo se comporta para la defensa, porque en verdad cualquier ejército tiene que prepararse tanto para la ofensiva como para la defensiva. Pero creo que ha sido bastante raro de oír que Israel está a la defensiva, ¿no? Por lo general Israel siempre está a la ofensiva, siempre está atacando, ¿no? Pero en verdad, sí y no. En verdad, el factor defensivo de Israel se basa en realizar operaciones preventivas. La defensa de Israel se basa en prevenir ataques o prevenir amenazas tanto internas y externas de manera rápida y precisa, de nuevo. Por ejemplo, por poner un ejemplo en estos días, Siria y el Hezbollah, algunos grupos del sur de Siria, no Siria como tal, han representado en estos días, ¿no? En estos 11 días, si no estoy mal, una amenaza para, bueno, estos 10 días, ¿no? Una amenaza para Israel, ¿vale? De cierta manera una amenaza de carácter incluso estratégico, porque sería un frente en el norte, un frente que pues tiene que destruir nuevas líneas de suministro, más tropas, y pues tienen que dividir sus tropas en dos frentes, lo cual, quieran o no, a través de la historia, los que han hecho eso pues han fracasado y han sido pocos los que han salido con la suya con tener múltiples frentes abiertos, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? En el momento en el que hubo declaraciones tanto de Siria como del Hezbollah, la manera defensiva, la manera en la que Israel busca defenderse es llevar maniobras preventivas de alta intensidad contra objetivos de carácter táctico o operativo para que las fuerzas enemigas se piensen, primero que nada, se piensen dos veces en entrar en acción contra las fuerzas de combate de defensa, las fuerzas de defensa de Israel, o el simple hecho de mermar la capacidad de la aglomeración de estas tropas para que causen grandes ataques a gran escala en diferentes partes del frente. Por lo cual hemos visto que Israel, sin como tal haber recibido ataques de forma deliberada, por lo menos en estos días, comenzó campañas de bombardeo con artillería e incluso con la aviación. Por ejemplo, recordarán que en Siria llegó un avión de parte de Irán si no estoy mal, a Damasco, ¿no? Un avión de Irán, en el cual, como saben, Irán utiliza Damasco, el aeropuerto de Damasco de Siria, para
aterrizar estos aviones que mandan suministros y por lo general estos suministros se distribuyen en diferentes grupos que pues, favorecen a Irán, ¿no? O que pues, tienen patrocinio de Irán, ¿no? En el momento que pasó eso, por ejemplo, Israel lanzó un ataque aéreo contra el aeropuerto de Damasco, ¿vale? Es una maniobra preventiva que pues algunos piensan que es una maniobra bélica por parte, bueno, obviamente es una maniobra bélica, ¿no? Es una maniobra pues de comenzar una guerra contra Siria o el Líbano, contra el Hezbollah. No, más que nada. Más que nada Israel lo que busca es generar, proyectar poder y hacer ver que puede llegar a cualquiera de estos objetivos y proyectar el simple hecho de que van a tomar acciones preventivas para la defensa de Israel, ¿vale? Eso es más una maniobra defensiva que una maniobra ofensiva. Obviamente que están llevando una maniobra ofensiva para destruir objetivos, pero el gran panorama, el panorama un poco más estratégico, Israel siempre lleva este tipo de maniobras para llevar, para mantener como que cierto grado de hegemonía en el poder militar alrededor de sus fronteras. Siempre mantener a todos a raya, siempre mantener a todos alerta de que Israel te puede bombardear en cualquier momento, ¿no? Lo cual te pone incluso a los que quieran invadir por el norte, los pone a ellos mismos un poco a la defensiva porque saben que Israel puede atacar en cualquier momento, tanto de forma aérea como de artillería y pues ya en el último caso terrestre, ¿no? Que como hablamos por las limitaciones del personal, Israel siempre se basa más en el último de sus factores es el ataque terrestre, que ya vamos a hablar de ello también, ¿vale? Uh, Siempre Israel en sus maniobras defensivas busca ganar tiempo. Siempre Israel busca ganar tiempo. El tiempo para Israel lo es todo. Sea porque tiene que llamar a sus aliados, en plan Estados Unidos, la OTAN como tal, pero más que nada Estados Unidos. Por ejemplo, Israel en este momento tuvo que ganar tiempo para que las flotas, los portaaviones de Estados Unidos y los barcos de Inglaterra y la Fuerza Aérea de la OTAN, que se distribuyó en múltiples sectores, incluso en Arabia Saudita, en Grecia y todo esto, se desplegara y se reequipara en las zonas para llevar operaciones de combate en el caso de que Israel lo necesite. O lo cual, pues Israel gana tiempo. Las maniobras preventivas, por ejemplo, contra el Hezbollah, es para ganar tiempo para que llegue la flota de Estados Unidos y pues, ponga más amenaza contra esos grupos para que no le abran un segundo frente. También se basan en ralentizar al enemigo lo máximo posible para movilizar a su personal y movilizar su industria. Por ejemplo, uno de los factores de por qué Israel le está tomando tanto tiempo a comenzar su dichosa ofensiva terrestre es también el factor tiempo. Eso de movilizar gente, vale, como saben, 300.000 personas, está guay que lo hayan realizado en supuestamente 2 días, ¿no? Pero eso es movilizarlos, otra cosa es equiparlos y otra cosa es mandarlos a sus unidades y otra cosa es que esas unidades estén listas para el combate en el frente de batalla. Eso toma tiempo, ¿vale? Por lo cual, incluso podemos ver estas maniobras preventivas de parte de Israel que está intentando pues ganar tiempo en múltiples zonas, llevando ataques puntuales, poniendo presión, rodeando Gaza, incluso llevando ataques contra el lado oeste que le pertenece a los palestinos, ¿no? Todo esto se basa más que nada en ganar tiempo para que tanto la población como la industria pues, se movilicen, que como hemos hablado, una cosa es decir, yo tengo un ejército de este tamaño y otra cosa es decir, yo tengo un ejército de este tamaño, pero listo para el combate. Y creo que Israel pues incluso representa un claro estado de esto, ¿no? A Israel pues igual le toma tiempo movilizar todo este personal, que aunque ya estén supuestamente movilizados, repito, no es lo mismo que ya estén movilizados que ya estén listos para el combate en sus posiciones de combate. Eso es un tema completamente aparte. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando comenzó su ofensiva, todo esto, cuando comenzó la guerra de Ucrania, decía tener esta cantidad de personal, pero claro, esta cantidad de personal toma un tiempo, primero que nada, suministrarla, equiparla, meterla a unidades y las unidades que vayan al frente de combate. Incluso Rusia pues ha tomado más de un año para movilizar a cientos de miles de tropas, ¿no? En teoría, Rusia lo podía hacer en cuestión de una semana. Ya vieron que tardó más de un año. O sea, no es tan fácil como lo pintan, ¿no? De que pues esto es magia, potasia y de un momento al otro tienes un ejército. Por lo cual, Israel, incluso en amenazas externas, por ejemplo, Egipto, Jordania, Líbano, Siria y grupos que se apuestan en sus alrededores, por lo general siempre ha buscado ganar tiempo, ¿vale? Porque necesita mover la máxima cantidad de personas, la máxima cantidad de equipo y la máxima cantidad de producción militar para estabilizar el frente o para generar una derrota estratégica a su enemigo, ¿vale?
¿Vale? Eso en cuanto a la defensa. Más que nada hay que tener esos dos puntos claros. De por qué Israel se comporta de esa manera tan agresiva cuando se supone que está defendiendo. Porque, por ejemplo, la frontera del norte en teoría la está solo defendiendo. No está invadiendo terrestremente ni nada. Pero está atacando, bombardeando todo lo que se mueve por la frontera norte. Tanto con Siria como con el Líbano, ¿no? Y pues, más que nada responde a la especie de doctrina defensiva activa que lleva Israel, ¿vale? Hay que tener bastante eso en cuenta, ¿no? Esto ya lo hablamos. Siempre, a ver, en las victorias, en plan, Israel siempre busca victorias, victorias rápidas y decisivas. En plan, entre menos tiempo tenga que usar y entre menos personal tenga que usar, mejor. Y que sean decisivas para que el Estado como tal de Israel pues no colapse y que su hegemonía en su región pues siga prevaleciendo, ¿no? No se puede permitir tener grandes números de bajas, ¿vale? No se puede permitir, nunca se ha permitido. En el momento en el que Israel se da cuenta que está teniendo demasiadas bajas, por lo general reculan. Y no reculan más que nada porque el ejército como tal recule, sino porque el poder político en Israel, la población de Israel, no está acostumbrada a que de un momento al otro le digan el ejército de Israel acaba de perder 5.000 hombres. ¿Qué hay? Muertos, de un momento al otro, en un mes. A Israel jamás le ha pasado eso. Por lo menos en las últimas modernidades, ¿no? Jamás ha tenido que decir en televisión nacional, en este mes hemos perdido 5.000 tropas y hemos perdido 100 tanques. Jamás ha tenido que pasar eso Israel. La población de Israel no tolera un índice de bajas tan alto. Y eso ya también tiene que vincularse con el factor propagandístico, que es lo que habíamos hablado. Hay un problema estratégico para Israel que es la misma población de Israel. Repito, el factor político, el hecho de que hayan tenido que elevar el estatus del ejército de Israel, también causa un factor de seguridad de parte de la población civil de que su ejército pues, es el mejor en la región y que puede combatir cualquier amenaza tanto interna como externa, ¿vale? Tanto interna como externa. Por lo cual, pues la población siempre se ha sentido segura, por así decirlo, por el ejército de defensa de Israel. Ahora, en el momento en el que la población comienza a sentir el malestar de la guerra o se le presenta evidencia de que están perdiendo o que están generando algunos factores que sean en desventaja de la misma población civil, quiere decir pérdidas, quiere decir pues falta de insumos y todo eso, la misma población civil ha sido la que ha pedido el cese a actividades hostiles contra otros estados o grupos de sus alrededores. Dígase de ejemplo la guerra, repito, del 2006 con el Hezbollah. El Hezbollah, como saben, tenía una cadena de televisión que pues la propaganda de guerra del Hezbollah incluso generó el efecto CNN, ¿no? Que todo el mundo incluso veía más que nada las noticias que presentaba el Hezbollah que las que presentaba Israel. Incluso la población de Israel consumía las noticias del Hezbollah y el Hezbollah pues estaba haciendo propaganda de guerra para mermar la capacidad y el apoyo militar al ejército de Israel, presentando bajas de tanques Merkavas, que en ese tiempo, como digo, el Merkava era el tanque supremo, el eslogan de la fuerza terrestre de Israel. Lo presentaron ardiendo después de haber sido atacados con Kornet de fabricación rusa, que fueron enviados desde Siria, que fueron enviados desde algunos países y grupos que los rusos vendían armas en ese tiempo a esos grupos, ¿no? Lo cual, pues, mermó la capacidad, mermó el apoyo a la guerra de la población civil y la misma población civil comenzó a poner presión sobre el poder político, el poder máximo de la guerra. Como saben, el poder político es el tope, el político, el estratégico, operacional, táctico. El político es el que toma las decisiones y como ya saben, pues la guerra es una extensión de la política por otros medios, ¿no? Ahí está la típica frase que siempre nos sacan a relucir. Pero es verdad, el peor factor que tiene Israel es su política, ¿vale? Por eso, ¿vale? Por eso, la guerra del 2006 la perdió por el hecho de que su propia población lo obligó a salir de la zona por las pérdidas que la población civil no podía tolerar. Ellos no toleraban una pérdida de cientos de hombres y de decenas de vehículos. En la población civil de Israel eso no cabe en la mente. Israel es el ejército predominante en la zona.
¿Cómo se supone que el ejército predominante esté perdiendo contra una guerrilla que en teoría iban en chanclas con AK? Eso es un duro golpe al poder político de Israel, que pasó en 2006, ¿no? Entonces, Israel pues ha buscado constantemente mantenerse en este factor, en el limbo, ¿no? Intentando llevar guerras muy agresivas de forma preventiva, que ahí ya podemos hablar de que el motivo de por qué Israel comete tantos crímenes de guerra es porque sabe que tiene que llevar guerras ultra agresivas, en plan ultra agresivas. Le da igual si bombardea población civil, si bombardea hospitales, si bombardea lo que sea. Le da igual. Lo que le importa a Israel es mantener el apoyo político dentro de su país y generar las menores bajas posibles al ejército de Israel. Ahora, ¿esto significa que el ejército de Israel es el mejor ejército de la zona? Israel en el Medio Oriente es el mejor ejército convencional. Y ojo lo que voy a decir, ojo, escuchen bien. Israel es el mejor ejército convencional de la zona. Pero es el peor ejército para combatir ejércitos no convencionales como el Hamas o como el Hezbollah. Israel intenta utilizar doctrinas de ejércitos convencionales, que yo sé que intentaron reformar su ejército para combatir este tipo de guerra contra el terror, lo cual pues no tiene mucho sentido en la práctica, pero intenta llevar operaciones tanto aéreas, terrestres y marítimas como si fuera contra un ejército convencional, contra ejércitos no convencionales. ¿Por qué perdió contra el Hezbollah? Porque intentó llevar una guerra tipo Yugoslavia, ¿no? Bombardear todo lo que se mueve. Y la doctrina, pues, según lo que decían los Estados Unidos, la doctrina nos decía que si bombardeabas todo lo que se mueve, pues al final el ejército enemigo se rinde. No. Repito, Israel está intentando utilizar tácticas y cosas de doctrinas de ejércitos convencionales contra ejércitos convencionales contra ejércitos no convencionales. Vayan a ver cómo Israel siempre contra estos ejércitos pone máximos inalcanzables. Por ejemplo, ya sé que estoy tomando mucho el ejemplo del 2006, pero creo que es de los mejores ejemplos que se compara con esta situación. Es creo que un ejemplo pues, bastante bueno, incluso en la guerra moderna, de cómo un ejército no convencional se enfrenta a un ejército convencional, que no está preparado para ese tipo de cosas. La de 2006, con el Hezbollah y Israel en el territorio del Líbano, ¿no? ¿Por qué Israel siempre pone máximos inalcanzables? Simple. Aquí lo tengo anotado, creo. Esperen un segundo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los máximos que puso el presidente en ese tiempo, el primer ministro de Israel, en la guerra del 2006, después de los acontecimientos del 12 de julio? Que pasaron días después del statement pero ¿cuáles fueron los 4 puntos principales? Los 4 puntos principales para la victoria de Israel. Para la victoria incluso política de Israel. Y después de todo lo que les dije, pónganse en mente, ¿no? Primero que nada, regresar a sus 2 soldados recapturados. De una u otra manera, con fuerzas especiales, con buen reconocimiento, puedes hacer alguna maniobra para intentar recuperar esos 2 soldados de X manera si detectas dónde están. Eso ya, cosa de inteligencia que, bueno, supuestamente como el Mossad era el mejor del mundo, tampoco lo pudieron hacer. Pero en teoría tendrían, eso es algo, comillas, ciertamente, que es alcanzable de alguna u otra manera. ¿Vale? Aquí vienen los términos irracionables e inalcanzables. El segundo punto era completar un cese al fuego en el sur del Líbano con el Hezbollah. Tercer punto, sacar al Hezbollah del sur del Líbano. Y cuarto punto, desplegar un ejército del Líbano en el sur del mismo. O sea, reemplazar al Hezbollah con un ejército del Líbano que respondiera más a los intereses de Israel. ¿Por qué no es razonable? Porque el Hezbollah como tal no es una organización militar exacta. En plan, no es un
A ver, se habla que el Hezbollah es como un estado militar, su propio estado dentro de un estado, ¿no? Eso, bueno, ya es otro argumento, ¿no? Pero el Hezbollah, por ejemplo, no tiene bueno, tiene una estructura de mando bastante que se parece al estado, a un ejército normal, ¿no? Pero ¿qué voy con esto? Eliminar al Hezbollah. El Hezbollah, al igual que, por ejemplo, en la guerra de... Yo qué sé, pongamos un ejemplo. La revolución estadounidense, ¿no? Cuando George Washington se movía de un lado al otro para que no le alcanzaran los ingleses. Y claro, Inglaterra no puede promulgar que ha ganado o que ha eliminado la revolución si todavía existe un ejército revolucionario. Y lo mismo con el Hezbollah. Israel no puede decretar que ha ganado al Hezbollah, que ha completado sus objetivos estratégicos, si hay por ahí algún grupo que se denomina el Hezbollah que está de un lado al otro, sin mencionar que el Hezbollah ya tenía especulado estas cosas y tenían sus propios canales de televisión, incluso que durante la noche pues siempre ponían su programa, por lo cual mientras ese programa seguía en el aire, que tenían estaciones móviles, que Israel bombardeó 24.000 estaciones de transmisión para evitar que salga ese programa del Hezbollah, aún así, mientras el Hezbollah seguía haciendo eso, le negaba la victoria a Israel. Y es uno de los problemas de combatir grupos armados no convencionales, que son más flexibles en dónde se ubican, las actividades que llevan y en qué territorio lo llevan, ¿vale? No es como un ejército convencional que pues tiene que defender su propio territorio, que ya sabes dónde está, sus cuarteles, todo eso, ¿no? El Hezbollah, como saben, pues opera en múltiples sectores, algunos sectores clandestinos, otros subterráneos, otros incluso dentro de otros países, incluso en Irán se ha dicho que hay algún otro cuartel del Hezbollah, como saben. Entonces, ¿es razonable decir que van a eliminar al Hezbollah? No, ¿vale? No era razonable. Imponer lo del cese al fuego en el sur, ¿vale? Ahí hubo otro factor ya un poco más estratégico, ¿no? El utilizar solo bombarderos y no utilizar la fuerza terrestre porque no querían meterse en una sección montañosa como es la parte norte de Israel y la parte sur de Líbano. Es una parte un poco de colinas. Y pues también hay que mencionar que Israel contaba con que, primero que nada, el Hezbollah pues no estaba preparado para ese tipo de cosas, que no estaba... Es más, tengo aquí anotado, un segundo. En palabras de las propias fuerzas especiales Maglas de Israel, no supimos qué nos golpeó. Otras palabras que podemos tener aquí. Esperábamos una tienda y 3 Kalashnikovs. Eso no fue lo que encontramos. Nos encontramos una puerta automática de acero que llevaba a un búnker bien organizado y bien suministrado bajo tierra. Por lo cual, háganse la idea que también hay un error también estratégico ya por parte de la inteligencia, ¿no? Operativo incluso. De la inteligencia, de escatimar de que tu enemigo es esto, pero en verdad cuando vas a pelear es esto otro y no sabes la extensión de tu enemigo, ¿no? Ya luego, ahorita lo estoy comparando con el 2006, pero ya lo vamos a llevar a la época de ahora en lo que quiera hacer Israel, porque bastantes similitudes hay, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Lo único que tenía que hacer el Hezbollah, ¿vale? Lo único que tenía que hacer el Hezbollah era sobrevivir. Lo único que tenía que hacer el Hezbollah era sobrevivir y le negaba la victoria a Israel. El Hezbollah ganó la guerra contra Israel porque sobrevivió y en el momento en el que sobrevivió siguió apostado en la parte sur del Líbano, ¿vale? Siguió mermando la capacidad de apoyo a la guerra contra Israel con ataques, como saben, con misiles Katyusha y causó un gran revuelo político a nivel estratégico dentro de Israel por la pérdida, como digo, de sus tanques, de infantería, y ya sin mencionar la humillación que recibieron en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? En algunas situaciones de ataque a trincheras y búnkers subterráneos. Entonces, ese es el problema, ¿vale? Este es uno de los problemas de enfrentar un ejército convencional contra tácticas no convencionales. Porque el ejército convencional va a buscar objetivos muy específicos, muy rígidos por ser gobiernos establecidos, que tienen un nivel político muy establecido, mientras que los grupos de guerrillas / terroristas, como quieran llamarlo,
son muy flexibles y lo único que tienen que hacer es sobrevivir. En el momento en el que sobrevivan, todos los objetivos que se imponga el ejército convencional no van a servir de nada porque están intentando pelear una guerra en un nivel en el cual el otro le está negando la victoria en el simple término de sobrevivir y seguir peleando por X causa que tengan, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, por ejemplo, con Hamas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se ha implantado Israel? Militares. Eliminar al Hamas. ¿Es eso razonable? Plan, el Hamas no puede salir de Gaza. Sabemos que el Hamas puede salir de Gaza y coopera incluso en otros territorios extranjeros. ¿El Hamas va a dejar de existir? No. No va a dejar de existir. Al igual que Israel llevó su campaña aérea en los, creo que son 36 días del conflicto en 2006, está llevando su campaña aérea en Gaza antes o incluso con el mismo factor de que están intentando controlar terreno con fuerza aérea y no con fuerzas terrestres para minimizar las bajas en su ejército. Están intentando, como saben, incluso bombardear a la población civil para que se retire de la zona. Están, repito, intentando controlar terreno con la fuerza aérea, lo cual, háganse una idea del ilógico de esta teoría. En teoría, Estados Unidos implementó esta teoría de que podría controlar terreno solo con fuerza aérea y luego la descartó porque obviamente solo decirlo suena estúpido, incluso yo me siento estúpido diciendo eso. Obviamente necesitas fuerzas terrestres en el campo. Pero Israel está haciendo lo mismo que hizo en el 2006. Implementar la fuerza aérea, destrucción de puentes, hospitales, infraestructura crítica, intentar bombardear pues, búnkeres, intentar bombardear mando y control, intentar mermar la capacidad de suministros de la zona y pues intentar desplazar a la población civil, intentar desplazar a los combatientes de la zona para luego mandar a su fuerza terrestre y hacerlo ver como que fue una operación completamente limpia en la cual pues su fuerza terrestre no tuvo que desangrarse combatiendo dentro de la ciudad, ¿no? O sea, quieren insertar las tropas cuando ya no quede, comillas, nadie, según lo que nos plantea Israel, ¿no? Cuando no quede, pues, defensores, cuando no queden supuestamente túneles, cuando no quede población civil, solo entrar y ocupar la zona como que nada ha pasado aquí. Lo cual es completamente ilógico, ya vamos a hablar también de eso, de Hamas, de por qué incluso Hamas está llevando estas tácticas, ¿no? Lo cual es bastante raro ver que Israel quiere volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Y repito, Israel no tiene mesura si comete crímenes de guerra o no, porque Israel lo que quiere es destruir la máxima cantidad de objetivos, sean civiles o militares, para proporcionar una victoria rápida y decisiva. Volvemos al tema. ¿Israel es capaz de alcanzar su victoria de destruir al Hamas? No. ¿Es capaz de ocupar al 100% Gaza? Lo veremos, porque ya vamos a hablar de qué puede pasar cuando entre al territorio, que también hay, en mi opinión, también hay un problema ahí crítico para las fuerzas de Israel que también hay que comentarlo, pero bueno. Entonces, las victorias, la victoria que propone Netanyahu, principalmente el nivel político de Israel, no va de acuerdo con la realidad militar. Tomar una ciudad con tantos miles de personas civiles, con posiciones subterráneas de decenas de metros bajo tierra para no ser detectados, no es razonable, sin mencionar que el combatiente no es que esté atrapado, puede huir a otros territorios, puede salir a Egipto y volver en algún tiempo determinado o operar en territorio extranjero para seguir puteando a los israelitas, ¿vale? Lo cual pues ya hemos visto que ha pasado con múltiples grupos, no es nada raro en Medio Oriente de que pues un grupo comience a operar en otro territorio, ¿no? Entonces, ¿es realista esos términos de victoria? No, es lo mismo que lo hizo el, ¿cómo es? Que lo hizo el Hezbollah, ¿no? Entonces, ahí cae la pregunta. Entonces, si Israel sabe que esto puede pasar,
Si Israel ya tiene un precedente, incluso un poco histórico, para comparar la situación de qué pasa cuando intentan enfrentar a guerrillas en su propio terreno, ¿por qué quiere hacerlo? Y volvemos al principio. La población, su limitación de población y su factor propagandístico dentro del territorio de Israel. Hablemos un poco del Hamas, que como digo, no estoy completamente de desacuerdo con sus tácticas. Creo que queda claro que cometen horrores contra la humanidad. El Hamas, hay que condenar cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Eso creo que queda claro, pero hay que estudiarlo porque es bastante importante y bastante crítico con la situación moderna actual. Si se dan cuenta, el Hamas buscó no ganar 100% Israel. El Hamas no se dedicó a invadir todo el territorio de Israel como lo pientan algunos, ¿no? Que supuestamente pues el Hamas tenía la intención de arrasar todo el territorio de Israel. Eso no es realista. Hamas no tiene esas tropas ni los medios como para hacer todo eso. No es posible. Militarmente hablando, no es posible. Pero jamás podía hacer una extrapolación, una comparación de lo que hizo el Hezbollah. Jamás podía humillar al ejército de Israel. Destruir sus tanques mercados de forma tan simple, emboscar a sus unidades, a sus convoys, bombardear zonas críticas, sobrepasando el domo de hierro y destruyendo incluso baterías del domo de hierro, saturando su capacidad defensiva, destruyendo y ocupando posiciones que en teoría controlaban la prisión, o sea, Gaza, el muro de Gaza, destruyendo estas posiciones, destruyendo el muro como tal, que era también un emblema, por así decirlo, de Israel, de que tenían controlado a los grupos con este muro en Gaza, la franja de Gaza. Y ya ahí podemos hablar también del factor humanitario que también cometieron crímenes de guerra al arrasar las poblaciones de alrededor, ¿no? Haciendo que la zona como tal se volviera completamente insegura y se volviera pues una zona en la que la guerra llegó incluso a los residentes de Israel. El Hamas estaba empeñado en humillar al ejército de Israel. Y luego de eso el Hamas dentro, se retiró dentro de su territorio, donde tienen cientos, si no es que miles de túneles subterráneos bien construidos con concreto, arsenales, agua en esos puestos subterráneos, generadores de electricidad, puestos de mando, de comunicación. Engañaron a los sistemas de inteligencia de Israel. Por si no saben, ya también se ha hablado de que al parecer el Hamas durante meses, si no es que más de un año, estaban pasando información falsa ¿cómo es? A la inteligencia de Israel. O sea, los de Hamas sabían que los estaban espiando y tenían como que a esta hora vas a decir estas palabras a esta persona y vas a decir pues que vamos a hacer esta acción. O sea, engañar incluso a los sistemas de inteligencia de Israel. El Hamas incluso tenía la posición de oficiales de alto mando del ejército de Israel. Sabían dónde vivían, dónde estaba su familia, y los tomaron prisioneros y se los llevaron a Gaza. Sabían en qué hora y en qué momento estaban operando algunos operadores en la defensa del muro, ¿no? Sabían cómo atacar las torres de guardia, las torres estas de torretas automáticas de calibre 50 que tiene Israel para proteger, para que nadie salga de Gaza. Los atacaron con drones, los tanques sabían dónde estaban, sabían en dónde estaba la defensa aérea de Israel, en plan, sabían cómo atacar incluso a la defensa aérea de Israel. O sea, el Hamas, yo sé que lo están pintando como un grupo con chanclas y AKs, pero creo que es el mismo error con el Hezbollah que cometieron. Pensar que es un grupo con tiendas y 3 AKs, y no, al parecer el Hamas ha pasado años, si no es que décadas, viendo cómo putear a los de Israel, viendo cómo destruir o cómo causar el máximo daño posible a Israel. Y, en mi opinión, y en la asesoría de algunos expertos militares, que ya saben que yo no me considero ningún experto, en la asesoría de estas personas, jamás tiene una intención clarísima, y en mi opinión, a mi parecer propio, personal, jamás tiene una intención clarísima de arrastrar al ejército de Israel a una zona
como lo es Gaza, que como siempre he hablado, Gaza es una jungla de concreto, ¿vale? Con túneles subterráneos, en el que Israel ya puede bombardear lo que quieran. No están alcanzando los objetivos militares estratégicos o objetivos operacionales del Hamas en Gaza. También es cierto que hay que mencionar que Hamas como tal, y esto que quede claro, Hamas está utilizando a la población de Palestina, a la población palestina en Gaza, la está utilizando como carnada para que Israel ataque y atraer al ejército de Israel a su territorio. Así que el que diga que el Hamas que apoyan al Hamas, en verdad los del Hamas también son unos terribles para llevar sus tácticas. Están dispuestos a que bombardeen a supuestamente su propia población civil con tal de arrastrar al ejército de Israel. O sea, están dispuestos a lo que ellos denominan convertir a mártires en su población civil con tal de atraer al ejército de Israel a la zona donde ellos quieren, ¿vale? Es que jamás tampoco, que algunos, yo sé que algunos ponen por ahí, no, es que jamás esto y aquello. Jamás también es un grupo terrible, a ver. Las cosas como son, jamás está utilizando a su población civil para atraer a Israel. Ahora, ¿los de Israel son tontos y no saben esto? Los de Israel saben esto. Y ahora vamos a la respuesta a la pregunta, ¿no? Viendo todo este panorama, viendo que incluso la victoria se le puede negar a Israel, por ende la victoria sería del Hamas, porque en el momento en el que el Hamas siga existiendo, la victoria va a ser para el Hamas, no para Israel, porque la victoria para Israel es eliminar todo grupo del Hamas, lo cual es ilógico. Pero bueno. Entonces, sumando todas estas cosas y sumando ya factores como el conflicto urbano que se quiere meter Israel. Porque, a ver, Israel se quiere meter con unas 200.000 tropas a Gaza, ¿no? A saber tú lo que tienen preparados los del Hamas ahí dentro, ¿no? IEDs, trampas explosivas, hacer lo mismo que, por ejemplo, la brigada número 93 de Ucrania en Bakhmut, derribar edificios enteros cuando entran unidades rusas en ese tiempo. Ahora pueden ser unidades de Israel que detectan que entran esas unidades y les derriban edificios enteros. En verdad, aparentaría que el Hamas tiene toda la intención de arrastrar a Israel a una guerra que sabe que Israel no puede pelear, no por factores militares, sino por factores políticos. ¿Qué pasa si Israel manda 100.000 tropas y solo pierde el 10%? ¿Israel jamás ha perdido 10.000 tropas? Jamás ha perdido 10.000 tropas. Pregunta, ¿la población de Israel puede absorber ese daño? ¿Puede absorber ese problema de perder 10.000 soldados jóvenes? Porque la mayoría son jóvenes. En cuestión de meses, si no es que semanas, en un combate urbano tan violento. Jamás sabe que para derrotar a Israel no tiene que derrotar a todo su ejército. Solo tiene que derrotar el apoyo bélico de la población civil, lo cual causaría una catástrofe a Israel en el sentido tanto político como estratégico. Israel jamás ha tenido que llevar 10.000 bolsas de cadáveres y el presidente jamás ha tenido que decir: hemos perdido 10.000 tropas. Ahora, juntando todo esto, ¿por qué Israel no ha lanzado su operación terrestre? Por el simple hecho de que Israel no es tonto. Se han dado cuenta que Israel ha tenido creo que van a ser como 10 reuniones con el presidente y el mando militar de Israel. Esto ya por expertos y esto ya por mi opinión personal también un poco aquí. Israel está intentando presentar un plan de combate urbano, lo cual ya sabrán lo jodido que es, si han visto, por ejemplo, el conflicto en Bakhmut de este mismo año, como historial. Están intentando presentar un plan. Están intentando presentar un plan que represente victorias aceptables para el ejército de Israel, pérdidas mínimas
en el menor tiempo posible. El hecho de por qué Israel no se decide o por qué están llevando tantas juntas de que vienen los generales y discuten con el presidente y el presidente de repente se va y luego los generales tienen que volver a reunirse con el presidente, es porque están en un va y viene. Seguramente dentro de esas reuniones están discutiendo la posibilidad de que entrar a esa zona va a causar X número de bajas que son X número de bajas inaceptables para el poder político, y el poder político les está diciendo: presenten un plan que sea aceptable en el menor tiempo posible con la mayor eficiencia de los recursos presentados para que el poder político no se vea afectado a nivel incluso estratégico y político del ejército de Israel y que sea incluso una amenaza a factores externos. Eso quiere decir que debilite incluso el apoyo de guerra interno y que debilite la percepción del ejército de Israel en la región, ¿vale? En la región, y que aliente a otros factores externos a intervenir, como por ejemplo el Hezbollah o cualquier otro grupo paramilitar, ¿no? Se preguntan por qué Israel no lanza su operación, no lanza su operación terrestre. Es porque están considerando los riesgos, que son reales, que no son cualquier cosa. Israel ya tiene sus tropas apostadas en la frontera. La fase 1, como yo he comenzado, la operación terrestre en teoría ya ha comenzado porque están bombardeando y preparando el terreno para entrar. Ya han mandado grupos de fuerzas especiales, que también ha habido enfrentamientos dentro de la zona. Pero el ejército principal no ha entrado. O sea, la fase, comillas, 2 no ha entrado. Cabe la pregunta, ¿por qué no ha entrado? Y es por estos factores que hay que tener en cuenta todo el historial del ejército de Israel para entender que Israel, como tal, no se puede permitir. ¿Vale? Israel no se puede permitir perder miles de tropas solo por tomar una ciudad para completar un objetivo que es inalcanzable. Plan, perder miles de tropas para completar un objetivo que no es alcanzable porque no van a poder eliminar al Hamas de forma inmediata. Que como repetimos, Israel le gusta completar las formas decisivas e inmediatas, y con el Hamas, por el grupo y por la organización que tienen y por la infraestructura que han creado, es imposible en este momento. Por lo menos de forma rápida y decisiva. A través del tiempo podrían llevar una campaña de ataque constante, pueden hacerlo. Pero eso representaría incluso aún más pérdidas para el ejército de Israel y aún más movimiento de insumos, tanto militares y de la economía de Israel, para mantener el apoyo de guerra, ¿no? Y también el apoyo de sus aliados. Y ya también podemos hablar del apoyo internacional, que lo que me parece curioso es que en la cuestión Israel-Palestina mucha gente sí que es bastante crítica, más crítica de lo que es con Ucrania-Rusia, que son bastante críticos de lo que hace Israel. Mucha gente, incluso como digo, dentro de la misma religión judía, hay bastantes personas que no apoyan todo esto, ¿no? Entonces, Israel se encuentra en un momento crítico. En mi opinión, ¿vale? En mi opinión, esto ya personal, el poder político le está pidiendo cosas irracionables a los 3 niveles de la guerra: al estratégico, operacional, táctico. Porque estos 3 niveles saben que una operación rápida y violenta no puede ser decisiva contra un grupo como el Hamas. Pero a nivel político, el nivel político está convencido de que quiere derrotar al Hamas como sea, lo cual no es razonable. Ahí ya podemos hacer un análisis geopolítico, pero yo no me meto en la geopolítica, vayan a preguntarle a otra persona. Pero, en mi opinión, el nivel político está pidiendo cosas irrazonables al nivel militar, y pues podemos ver esta disputa constante por intentar resolver un problema que es más profundo, un problema que es más complicado de lo que quieren aparentar, de que aunque Israel tenga cientos de miles de tropas, van a ir a pelear a una zona preparada, una trampa preparada, que a saber tú los destrozos que puede hacer al ejército de Israel. ¿El ejército de Israel va a colapsar? No va a colapsar, eso que quede claro. Yo tengo previsto que el Hamas no le puede infligir las bajas suficientes como para causar una catástrofe total al ejército de Israel. Eso es imposible, en mi opinión. Veremos qué pasa, pero en mi opinión es imposible. Pero el Hamas no está apuntando a destruir el nivel militar de Israel, está apuntando a destruir el nivel político de Israel. Como saben, también la situación política dentro de Israel es crítica, y el Hamas está aprovechando de que uno de los pilares fundamentales de la política interna de Israel es su ejército.
si su ejército es humillado y es impedido de la victoria, juntándolo con juntándolo con amenazas geopolíticas, Israel tiene un problema conjunto a nivel militar y a nivel político, que a saber tú lo que puede causar dentro de Israel, y el Hamas se quiere aprovechar de esa situación. Como digo, el Hamas, aunque se ha adaptado para este tipo de guerra de guerrillas moderna, tampoco es que sean unos santos, ¿no? Ellos también se aprovechan de la situación dentro de Gaza y todo, ¿no? Así que es un tema muy complicado, en mi opinión. Es más complicado de lo que se lo pinta de que pues Israel va a entrar y va a arrasar con todo. Israel va a entrar y va a arrasar con todo. Pero le van a pegar un puñetazo en la nariz y se va a desangrar, o sea, va a sangrar por la nariz, cosa que nunca le ha pasado. Junten eso con con los problemas políticos que enfrenta Israel en este momento y tenemos una receta para el desastre. Es que es eso, el Hamas está intentando utilizar su guerrilla, su brazo militar del Hamas, está intentando utilizarlo para humillar y alcanzar objetivos políticos y estratégicos. Están intentando humillar al ejército de Israel. Y por todo lo que les mencioné al principio, el motivo de por qué les mencioné todo el historial, de por qué Israel se comporta de esta manera, por qué por qué Israel tiene un pedestal a su ejército, por qué Israel se comporta de la manera de atacar y defender, es porque Israel basa su gobierno, basa su poder en la región por su ejército. En el momento en el que su ejército se vea mermado o se vea incapacitado o se vea humillado, va a poner en mucha duda, si no es que completamente la ilegitimidad, o va a poner bastante revuelo, dejémoslo así, dentro del poder político de Israel, porque el poder político de Israel se mantiene por el ejército de Israel. En el momento en el que el ejército de Israel comienza a flanquear, veremos qué pasa con la población civil y veremos qué pasa en un futuro con este gobierno, por lo menos de Israel. A ver qué pasa en un futuro si cambia algo, ¿no? Doctrina preventiva. Pero es que no es solo doctrina preventiva. Israel tiene un concepto raro de la defensa porque para ellos no existe la defensa, solo existe el ataque. A ver, lo ponemos como un factor defensivo preventivo por ponerlo en un ataque, pero a ver, si lo analizas al 100%, en verdad Israel siempre es agresivo. Lo cual, pues sí, es una doctrina defensiva activa, en plan preventiva, de que Israel siempre se basa en llevar ataques también. Ah, eso también me olvidé de comentar. Israel también se basa en llevar ataques desproporcionales. Eso quiere decir, si Israel le eliminas, si lo dije bien, no, eliminas. Si Israel pierde 10 soldados, la respuesta de Israel es matarte, ¿vale? Es matarte a 1000 civiles y unos 500 soldados. O sea, las respuestas de Israel son desproporcionales por el hecho de que Israel también intenta proyectar de que tiene el poder para destruir a todas las amenazas del exterior. ¿Por qué Israel comete tantos crímenes de guerra? Porque dentro de su doctrina se basa en llevar respuestas desproporcionales a la amenaza presentada para presentar que ellos son una amenaza para todos los de alrededor y que nadie se atreva a llevar ataques contra Israel porque su respuesta va a ser desproporcional y va a ser bastante brutal, sin tomar en cuenta derechos humanos, de lesa humanidad y todo eso. En plan, Israel va a hacer todo lo posible para destruirte, así sea por el mínimo factor, ¿no? Como digo, por 2 soldados de Israel en 2006 comenzó una guerra total ahí contra el Hezbollah en la parte de sur del Líbano, ¿no? Entonces, es bastante desproporcional las respuestas de Israel, ¿no? Pero hay un factor, hay un precedente. Israel intenta mantener el status quo y para mantener el status quo tiene que ser lo más violento posible contra todas las amenazas posibles. Sin importar si cumple los derechos humanos ni X motivo. No. Israel no tiene en cuenta eso. Israel lo único que tiene en cuenta es destruir a sus enemigos de la forma más crítica, así sea por el daño mínimo que hayan causado a sus enemigos, ¿no? De forma desproporcional. A ver, más simple, ¿no? Si a Israel le lanzas una piedra, viene con un bazooka y te dispara con el bazooka, ¿vale? A eso me refiero con desproporcional. Su desproporcionalidad no es fortaleza, es debilidad. Ya, es que es lo que es, o sea, es lo que digo. A ver, Israel, por temas de mano de obra, por producción, por todo eso, pues no tiene la capacidad para enfrentar
a todos los enemigos que se ha generado a través del tiempo, ¿no? Pero lo que puede hacer Israel es constantemente demostrar poder, no al nivel militar, porque a nivel militar, pues todos sabemos que como se le metan todos los de alrededor, pues Israel ahí quedó, ¿no? Pero a nivel político, las poblaciones de Jordania, Egipto, Siria, están aterrorizadas con Israel, ¿no? No llaman a la guerra contra Israel directamente esas poblaciones porque Israel ha puesto una especie de terror a las poblaciones civiles, al mando político de alrededor de los países de alrededor, demostrando que son capaces de llevar la violencia al por 10 en el caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, no es una intimidación directamente al poder militar, sino al poder político y, al poder, y a la sociedad, a las sociedades que están alrededor de la zona. Israel se basa en intimidar a todo el mundo, básicamente.